Un fuerte aplauso para él, lo vamos a recibir para que nos pueda disertar el tema preparado. Muy bien. Bueno, una vez más, darles una cordial bienvenida a todos ustedes, agradecer por todo el esfuerzo que están haciendo por estar aquí en Trujillo y disfrutar de este programa académico realizado con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien. En realidad hablar de las enfermedades crónicas es entender que estas enfermedades en nuestro continente es lo que ocasiona la mayor carga de enfermedad, es decir, la que genera mayor morbimortalidad y la que genera enormes gastos a los sistemas de salud públicos y privados en nuestros continentes, más aún en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, la idea de abordar todo el tema de las enfermedades crónicas es entender cómo hasta el día de hoy nuestros países con bajos y medianos ingresos no toman las acciones para generar programas preventivos eficientes que ayuden a evitar estas complicaciones. Hoy en día sabemos que la diabetes es una enfermedad que está creciendo año tras año y las proyecciones son de millones de personas con diabetes en las próximas décadas, en el próximo siglo. ¿Existen programas de prevención de diabetes en nuestros países? ¿Existe un programa de prevención de diabetes en sus sistemas de salud donde un paciente prediabético que identificamos en nuestro laboratorio vaya inmediatamente a ser atendido y tener todas las intervenciones para evitar futuros diabéticos? Y ahí es donde entramos nosotros con las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que ayudarían a un diagnóstico precoz, a un diagnóstico oportuno, pruebas de tamizaje, cribado, que ayuden a este diagnóstico? Y bueno, cuando hablamos de pruebas de laboratorio que se utilizan para la diabetes son muchísimas, que se utilizan ya sea para una etapa aguda de la enfermedad, ya sea para una etapa crónica, para su monitorización, ya sea para diagnosticar algunos de los tipos de diabetes. Son innumerables, pero hoy día básicamente vamos a hablar de las tres que se utilizan para el diagnóstico de esta enfermedad. Y son la glucosa plasmática, voy a repetir, glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada o prueba 1, como vamos a ver más adelante y recomiendo la guía que le llamemos porque genera confusión a veces en los pacientes porque piensan que es hemoglobina al momento de interpretarlo tal vez. En relación a la glucosa plasmática en ayunas, se recomienda eso, plasma. La pregunta es si en sus laboratorios para el diagnóstico de diabetes utilizan suero o plasma. Sé que probablemente sea difícil separar la glucosa de un perfil que se pide a un paciente de repente para un control, pero sí podemos tener el control en la prueba de tolerancia, que vienen pacientes prediabéticos para hacer este test y utilizar plasma. En general, si nosotros dejamos, por ejemplo, nuestros tubos amarillos a la temperatura ambiente, etcétera, existe una glucólisis y el promedio de disminución por hora es de 5 a 10 miligramos por decilitro. Si tenemos tomas de muestra periféricos, ¿cuánta glucosa realmente se está consumiendo en esos tubos? ¿Realmente estamos liberando el verdadero valor de glucosa de ese paciente? ¿Realmente estamos dándole un diagnóstico adecuado a ese paciente sin considerar términos de la incertidumbre de los métodos, para no hacerlo más complejo? En relación a la hemoglobina glicosilada, sabemos que es un test que está teniendo hoy en día un poco más de protagonismo a raíz que se incluyó ya como criterio diagnóstico, pero para nuestros países definitivamente es un test que cuesta. No es igual una glucosa en ayunas que una hemoglobina glicada. Sin embargo, este test tiene diferentes factores que pueden afectar su interpretación cuando el paciente las tiene: gestante, intercambio de glóbulos rojos, anemias, hemoglobinopatías, pacientes con enfermedad renal, pacientes con factores estimulantes, etc. ¿Y qué dice la guía? Si hubiera alguna de estas discrepancias, la glucosa es la prioridad, ¿no? Si hubiera un problema de interpretación, la glucosa es la que tiene que definir probablemente el diagnóstico. Y ya conocemos que esta prueba definitivamente tiene que estar muy bien estandarizada al momento de implementar el método,
que sea trazable a sus métodos de referencia tradicionales, ¿no? Establecidos ya hace mucho tiempo por este grupo de armonización para la hemoglobina glicosilada, que viene de un ensayo clínico muy conocido para la diabetes. Y otro test que en lo personal a mí me encanta es la prueba de tolerancia. ¿Cómo hacemos la prueba de tolerancia en nuestros laboratorios? Hoy en día veo con alguna frecuencia que toman más de 2 pruebas. Toman a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos. Bueno, dependiendo si es gestante, tal vez. Pero la guía ADA actual no recomienda en ningún lugar un valor de referencia para ese tipo de muestras. Por lo tanto, sí define claramente que la glucosa en ayunas tiene un valor y la glucosa a las 2 horas tiene otro valor. En gestantes es distinto, pero no se deberían tomar más pruebas para una prueba de tolerancia, más glucosas. Usamos glucosa nidra para consumo humano, usamos los 300 mililitros para preparar adecuadamente esa glucosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo es su proceso? ¿Utilizan plasma? ¿Cómo lo interpretan? ¿Ayudan a esos pacientes prediabéticos a decirle, tienes prediabetes nada más, tienes prediabetes y tolerancia, eres un potencial diabético, tienes 70% de probabilidades que en los próximos 3 años o 5 años seas un diabético? ¿Lo derivan a un programa de referencia para tratar de prevenir la diabetes en estos pacientes? Y aunque no lo crean, la prueba más sensible para el diagnóstico de diabetes es la prueba de tolerancia. Entonces, si tienen pacientes prediabéticos, es obligatorio realizar esta prueba. Si hay pacientes que de repente están cercanos al valor de corte de 100, también hay que hacerlo. Y van a obtener resultados muy interesantes. Por ejemplo, hice una revisión un poco en mi centro asistencial de pacientes, 74 pacientes que en los años 2022 y 2023 habían tenido un promedio de 118 de glucosa basal, pero al hacerle la prueba de 118 y al hacerle la prueba de tolerancia salía al final un promedio de 224, es decir, los pacientes eran diabéticos. Las glucosas basales de pacientes prediabéticos, y cuando le hacía la prueba de tolerancia tenían valores de diabéticos que llegaban a 224. Son pacientes con diabetes y tenían valores de prediabetes. Esa glucosa que estaba menor a 126, al hacerle la prueba de tolerancia salía por encima de 200. Y este es un número en un año y poco más. Entonces, la prueba de tolerancia es más sensible que la glucosa aisladamente. Y para los que son de repente fans de la hemoglobina glicosilada o glicosilada lover, lamentablemente tiene 30% de subdiagnóstico. Entonces, todos los años, en el mes de enero, se actualizan las guías para diabetes. En este caso, ya se actualizó por la Asociación Americana de Diabetes la guía para este año, donde los criterios por más de una década no se han movido. Por lo tanto, todos los profesionales del laboratorio deben de saber, al revés y al derecho, los criterios diagnósticos para esta enfermedad, que son los que ya conocemos de hace muchos años. Esta guía trata de estandarizar todo relacionado a esta enfermedad. Son más de 17 puntos que aborda, y uno de los puntos que ve específicamente es en relación a la clasificación y diagnóstico de esta enfermedad. Se actualizan temas puntuales, hay 4 tipos de diabetes, no vamos a ahondar un poco en el tema, pero este es un tema interesante. A pesar de las sensibilidades que puedan existir, la misma guía dice que en cada paciente la expresión de ellas es individual. De repente un paciente puede tener realmente una alteración de la glicosilada, solo una alteración de la tolerancia o una glucosa aislada. No hay una prueba que probablemente identifique tal vez claramente el diagnóstico. Claro que cada una va a tener diferente valor predictivo, ¿no? Pero hay que tenerlo presente. Y en relación a este año han habido algunas actualizaciones que se han mantenido, pero insisten, por ejemplo, para el sistema de salud americano, porque esto es definitivamente muy americano, de que las pruebas de hemoglobina glicosilada o prueba 1C, como ellos refieren llamar, en el punto de atención, es decir, en atención primaria, una reflexión, vean cómo llegaban sus pacientes descompensados a las emergencias en épocas de pandemia porque no podían hacerse una prueba de tolerancia, una hemoglobina glicada. Centralizados en el segundo nivel, en el primer nivel los pacientes no eran monitorizados.
además del efecto pleotrópico del SARS-CoV-2 en el páncreas, y fue lamentable. Acceden a pruebas en atención primaria de manera adecuada a nuestros pacientes, tienen una oportunidad de atención. Bueno, entonces ellos igual refieren que este tipo de pruebas que se pueden hacer en el primer nivel siempre debe hacerse por laboratorios competentes, ¿no? De complejidad moderada. Es decir, si se va a implementar una de estas pruebas tipo POC descentralizada, tiene que haber una monitorización por un laboratorio que tenga profesionales y experticia en este tipo de sistemas. Los laboratorios no podemos excluir del uso de pruebas POC en los centros asistenciales o a nivel de la consulta ambulatoria. Deben ser parte de nuestro programa de control de calidad, etcétera. Y bueno, los criterios no se han modificado, son los mismos de hace mucho tiempo, están aquí. Veamos un paciente con diabetes, una glicosilada mayor a 6.5, una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126, o una prueba de tolerancia mayor a 200. Pacientes con un valor por debajo de 126 en prediabetes, o inclusive pacientes que están por debajo de 170, 180, no tienen síntomas y los pacientes dicen que están bien, porque todavía no han superado el umbral renal que ya genera los síntomas clásicos de la diabetes, polidixia, polifagia, poliuria. Entonces los pacientes se sienten asintomáticos. Sin embargo, la guía recomienda que hay que repetirles las pruebas lo más pronto posible. Y bueno, en relación también al tema de diabetes, hay todo un tema que se desarrolla, esta condición preclínica, que es importante abordarla, porque un prediabético que no se interviene va a ser diabético definitivamente. Hay también otro tema relacionado al uso adecuado de la prueba de tolerancia. Hay hospitales que yo he visitado y que le hacen prueba de tolerancia a sus gestantes que están hospitalizadas, cuando esta prueba no debería hacerse a ningún paciente hospitalizado. Todas las gestantes en sus establecimientos de salud les hacen prueba de tolerancia entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional. ¿Qué estrategia utilizan para hacer este diagnóstico? ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestra población? ¿Cómo está organizado su proceso para atender a las gestantes y ver el impacto que pueda tener ese niño cuando nazca con una mujer que ha tenido diabetes mellitus gestacional? ¿Hacemos el seguimiento a las mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional para ver que no se vuelvan diabéticas? Y bueno, esas preguntas probablemente ustedes se puedan responder cuál es su realidad en sus laboratorios. Muy bien, ahora vamos a hablar de la enfermedad renal. La enfermedad renal en líneas generales está creciendo cada vez y impacta de manera enorme en los sistemas de salud por su costo. Por ejemplo, en la seguridad social representa menos del 5% de la población asegurada y el impacto es enorme en el presupuesto. Y bueno, en nuestro país sabemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica y condición de diálisis lo asume la seguridad social. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta a un paciente en condiciones de diálisis atenderlo? Y ese paciente pudo haber tenido un tamizaje para enfermedad renal. ¿Cuáles son las pruebas que se pueden hacer para diagnosticar una enfermedad renal? Entonces comenzamos a revisar cuál es la definición de esta enfermedad, ¿no? Está claramente definido. Hasta el día de hoy, la guía que persiste es una guía del año 2012 y que probablemente este año se actualice. Pero han habido algunos cambios sustanciales para el manejo de algunas enfermedades asociadas a enfermedad renal de manera puntual. Estos son los criterios, ¿no? Más o menos para entender sobre el tema de enfermedad renal. Vemos que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular menor a 60. Hay algunos marcadores y básicamente vamos a enfocarnos en la albuminuria. Y bueno, hay otras maneras de poder diagnosticarlo, pero básicamente vamos a quedarnos por aquí. Hay diferentes factores de riesgo que se asocian a esta enfermedad y que son las enfermedades más prevalentes: hipertensión, diabetes, obesidad, como hemos visto con el síndrome metabólico. También hay factores iniciadores que generan un daño renal importante, infecciones urinarias, etc. Cuando nosotros hablamos de la tasa de filtración glomerular, o que tradicionalmente todavía en los laboratorios recibimos litros y litros y litros de orina para hacer la depuración de creatinina en 24 horas, eso en realidad ya no debería de recibirse, a excepción que el paciente lo meritúe porque el nefrólogo o el médico geriatra o el internista necesita ver algunos otros análisis.
Pero en líneas generales, para diagnosticar esta enfermedad, no necesitamos depuración de orina de 24 horas, solamente creatinina en sangre. Y con la creatinina en sangre uno puede calcular la tasa de filtración. Y hay innumerables estudios que la correlación entre creatinina en sangre versus la depuración pues es muy alta. Por lo tanto, deberíamos tratar de comenzar a implementar el cálculo de la tasa de filtración glomerular en los reportes de laboratorio. Por ejemplo, acá vemos cómo a través de los años la tasa de filtración comienza a disminuir. Por ejemplo, desde un 90, acá por ejemplo vemos cómo en base a la edad, un paciente entre 20 y 29 años tiene una tasa superior a 100, normal, pero como después de los 70 la tasa ya ha disminuido a 75, y es obvio porque ese riñón ha comenzado a dejar de funcionar parcialmente. Y los estadios, que son del estadio 1, un paciente totalmente normal, con un 90-100% de su riñón funcionando, podemos llegar a pacientes en condiciones de diálisis con un estadio 5, donde menos del 15% de su riñón está funcionando. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tengo que hacer para diagnosticar esta enfermedad? ¿Cuál es el perfil renal? Si yo les pregunto cuál es el perfil lipídico, tengo la plena certeza que todos me van a decir cuáles son los test, o cuál es el perfil hepático. Pero ¿cuál es el perfil renal? Y ya hace estas últimas décadas, digamos, se está impulsando cada vez a hacer más visible este tema, a concientizar más al sector sanitario, y en los Estados Unidos comenzaron también a impulsar el uso de este perfil, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 3 adultos estadounidenses tiene o está en riesgo de enfermedad renal crónica. En líneas generales se dice que el 10% de la población puede tener algún tipo de daño renal. Si acá hay 100, por ejemplo, hay 10 personas que tienen ya algún daño renal, si hay 200, 20. Y el perfil renal son estas 3 pruebas de acá. Tenemos, para el cálculo de la tasa de filtración glomerular, la creatinina en sangre. Es esta de aquí. Y para ver si hay un daño en el riñón, ojo que esto ve función, filtrado, y si hay un daño, necesitamos calcular el ratio albúmina y creatinina en orina. Conclusión, con la creatinina en sangre, con la albúmina en orina y creatinina en orina, en una orina al azar o la primera o la segunda de la mañana, como lo indique probablemente el fabricante del reactivo, se puede ver si ese paciente tiene o no tiene un potencial daño renal. Y tendremos estos 2 componentes, la función que nos va a ver, que va a ser medida por la tasa de filtración, y el daño que va a estar medido por el cociente albúmina-creatinina. Entonces, ¿conocen sus números de sus riñones? ¿Conocen cómo está su creatinina a nivel sanguíneo? ¿Conocen cómo está su albúmina y su creatinina en orina? Los invito a que se hagan su perfil renal. Por favor, el día lunes hagan sus exámenes y vean cómo están sus riñones. Acuérdense que de cada 100, 10 pueden tener algún daño. Cuando ya vemos un poco más el tema analítico, vemos que la creatinina, por ejemplo, es este puntito de aquí. Acá. Este es el tamaño de una creatinina. Por lo tanto, quizás conseguir un calibrador para la creatinina sea fácil, porque lo vamos a atrapar con facilidad. Pero, por ejemplo, la albúmina, que está aquí, miren su complejidad y tamaño, y vamos a ver que la industria ha creado probablemente calibradores para los diferentes colores. ¿Eso cómo se traduce? En la estabilidad del reactivo. Ya en la parte del laboratorio, si vemos, por ejemplo, la imprecisión o el vías, vamos a ver que la albúmina en orina tiene un alto coeficiente de variación y es por su calibrador, es decir, por el patrón de medida. La creatinina no, tiene algunas bondades por sus características, no está unido proteínas, tiene poca posibilidad de reabsorción, etcétera, y es reproducible. Salvo que un paciente tenga mucho recambio muscular, difícil que nosotros rápidamente, para el día de mañana, seamos un Arnold Schwarzenegger. Entonces mantenemos masa muscular, mantenemos la reproducibilidad de la creatinina. Si ustedes hacen una creatinina todos los días a la semana, probablemente va a salir el mismo valor. Pero eso no pasa con la albúmina.
La albúmina tiene diferentes cambios. Y con la creatinina en sangre yo puedo calcular la tasa de filtración, que esta es la tabla clásica donde comenzamos a unir los estadios en base a la tasa de filtración. Y cuando ya comenzamos a cruzarlo con los valores de albúmina, comenzamos a tener patrones en base a este cuadrante para definir el riesgo en los pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene altos valores de albúmina del ratio ACR en orina, que podría estar en este color, y un paciente con valores muy bajos de la tasa de filtración, van a estar en rojo, y significa que tienen alto riesgo de mortalidad global, mortalidad cardiovascular, progresión de la enfermedad, en fin. Y todo eso lo podemos saber con un perfil renal. ¿Y qué se hace? Solamente se necesitan unas fórmulas para calcularlo. Y las fórmulas van a tener que utilizar algunas variables como edad, sexo y el valor de la creatinina. Ahí, como ustedes ven, todavía ven el nombre de raza. Y digo todavía porque ya hay tendencias, especialmente en Estados Unidos, que están a favor de excluir la variable raza por temas de equidad. Sin embargo, África ha dicho, incluyan mi raza, porque ellos ven que los valores, excluyendo el tema de raza, varía significativamente el cálculo de la tasa de filtración, ya cuando abordamos un poco las tendencias actuales. Y hay fórmulas. Esta es la fórmula que actualmente se recomienda, que es la fórmula del CKD-EPI, que es la de acá. Esta es la fórmula que me va a permitir calcular y solamente tienen que llamar a su proveedor para que lo introduzca en el IS y salga creatinina con la tasa. Eso, que parece fácil, es un poquito difícil. Probablemente más fácil le ponen la chompa a un pulpo que tratar de resolver ese problema. Yo invitaba a varios proveedores para tratar de resolver esto, pero es un poquito difícil al parecer. Sin embargo, no imposible, ¿no? De repente la habilidad de algún programador va a ayudar a que se dé. Y otra fórmula que ya se ha ido dejando en el tiempo, y como dije, la tendencia americana de incluir este nuevo cálculo de CKD-EPI modificado, donde se saca la variable raza. Pero insisto, esta es una manera de estimar la tasa, pero realmente si uno quiere ver digamos, medir de manera efectiva, tendríamos que utilizar otros tipos de estudios, como la inulina o el ioxol, que en realidad sería mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, no vamos a abordar de eso. Y por el otro lado, para ver el daño, es la albúmina. Cuando vemos la albúmina, definitivamente podemos ver si ese paciente tiene o no un daño renal, pero necesitamos unirla a la creatinina en orina. Albúmina, creatinina en orina en el mismo momento permite el diagnóstico. Y como mencioné, la albúmina tiene innumerables problemas por su variabilidad que existe a nivel interindividual y también analítica. Existen muchos factores de riesgo, muchas variables que puedan hacer que esto varíe. Por eso inclusive recomiendan que se hagan 3 medidas y se vaya a sacar un promedio en un tiempo determinado. Por eso es que se ajusta con el valor de creatinina en orina. Y esta es la guía que les mencionaba, que desde el año 2012 hasta la fecha mantienen los criterios de la enfermedad renal y probablemente este año se actualice, es de acceso gratuito en Internet. Hay varias publicaciones ya en la Seguridad Social que han abordado este tema. Yo los invito a que hagan muchas revisiones, algunas publicadas en revistas nacionales y otras publicadas en revistas ya internacionales. Por ejemplo, acá en una revista de investigadores en la red Revaliati, donde tengo el gusto de trabajar, desde el año 2013 hemos implementado un programa nacional para descartar la enfermedad renal en esta población. Tenemos la red más grande de salud con más de 2 millones de asegurados y desde el año 2013 ya hemos institucionado el perfil renal en esta población y aquí en realidad lo que se ve es que este grupo multidisciplinario que se implementó desde el año 2012, donde uníamos los nefrólogos, el área de patología clínica para ver la trazabilidad de las pruebas, donde estaba el área de informática para crear un software amigable y el médico en la consulta pueda rápidamente interpretar la tasa de filtración y el cociente ACR y definir el diagnóstico de la enfermedad. Hay un equipo multidisciplinario, ya cada hospital tiene establecido cuál es su comité para tratar de hacer las intervenciones y los pacientes ya piden todos los años, quiero mi perfil renal para monitorizar mi tasa de filtración, ya se institucionalizó. Y esta diapositiva básicamente resume esto.
Como dije, esto ha sido organizado por nefrólogos, se hace la detección en la población objetivo, se genera el screening con todo lo relacionado a las pruebas y su estandarización, se atiende en el primer nivel del 1 al 3A y los que están de 3B para adelante, 4 y 5, son referidos al tercer nivel o a un hospital del segundo nivel. Como ven, es un manejo interdisciplinario, con mucha actividad de mejora continua y de educación continua, y bueno, un monitoreo en control. Al final, lo que se quiere es evitar que estos pacientes avancen hacia una enfermedad y se miden indicadores de tasa de disminución o mejora de la tasa de filtración, otros. Y bueno, hay también publicaciones actuales que abordan un poco más allá y ya no solamente incluyen este test para una enfermedad renal crónica, sino también para una enfermedad aguda, y bueno, lo dejo ahí para que lo puedan revisar. Y ya para terminar, tengo algunos minutos, de repente un minuto me dan adicional o dos, es sobre la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y es la que genera, lamentablemente, innumerables personas con muertes prematuras a nivel mundial. Es decir, gente joven que era económicamente productiva y que lamentablemente muere por un infarto o por un derrame, como las principales presentaciones de la enfermedad cardiovascular. Entonces, igual, existe un programa de prevención de enfermedad cardiovascular. Hay pocos programas de enfermedad renal, pero ¿existe algún programa de detección de aterosclerosis subclínica? ¿Existe? Articula sus pruebas de perfil lipídico con las evaluaciones de riesgo cardiovascular de los cardiólogos. ¿Qué calculadora para riesgo cardiovascular utilizan en sus centros? ¿Tienen ApoB? ¿Calculan el colesterol no HDL? Etcétera, y bueno, podría ser más de 100 preguntas y probablemente nos hagan reflexionar todas ellas porque tenemos que construirlo. Y el objetivo de esta presentación es concientizar sobre estas enfermedades y que de repente en alguno de sus laboratorios puedan hacer un cambio al implementar estas pruebas de detección para evitar más pacientes con enfermedades crónicas no terminales. Las secuencias, las secuelas, la discapacidad es increíble en estos pacientes. Entonces, no solamente afecta con la mortalidad, sino también con la discapacidad de los pacientes. ¿Qué pasa con un paciente que le da un derrame cerebral y tiene secuelas, ¿no? Cognitivas o motoras? Probablemente alguien tenía un familiar en esas condiciones. ¿Han tenido familiares con menores de 60 años con un infarto o un derrame? ¿Saben si ustedes tienen un riesgo de desarrollar esta enfermedad? ¿Cuál es su riesgo cardiovascular de tener un infarto o un derrame en los próximos 10 años? Levante la mano, quien lo sepa. ¿Cuál es su riesgo, doctora? No, porcentualmente, cuando uno hace un cálculo en base a algunas variables, uno conoce su riesgo. ¿Saben su riesgo? Y deberían saberlo. Y no es complejo, es sencillo. Pero ahí vamos. ¿Se implementan programas de prevención? Y bueno, ya la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. 2 minutos más a la mesa, por favor, y avanzo. 75% de estas muertes se producen en nuestros países, lamentablemente, ¿no? Y bueno, destaca la hipertensión, destaca, digamos, como enfermedades, el infarto y el stroke principalmente. Hay muchísimos factores de riesgo, factores determinantes sociales, factores de riesgo conductual, factores de riesgo metabólico que desencadenan en la enfermedad cardiovascular, discapacidad o muerte, ¿no? Y ahí es donde viene definitivamente el perfil lipídico. Y para tener una idea simple nada más, el colesterol bueno, o HDL como lo conocemos, está aquí, y todo esto de acá, todos los conocemos, los otros biomarcadores, es lo que conocemos como colesterol malo, porque todos son aterogénicos. Entonces solamente si al colesterol total le restamos el colesterol HDL y obtenemos el colesterol no HDL, estaríamos enfrentándonos para ver si ese paciente tiene o no un riesgo aterosclerótico importante, ¿no? Y ahí comenzamos a incluir ya algunos nuevos marcadores que deberíamos tenerlos implementados en nuestra plataforma.
¿Cuánto demora para que un paciente tenga aterosclerosis? ¿Cuánto demora para que el paciente con un endotelio fino y lozano termine con un ateroma? Cerca de 3 a 4 décadas. Entonces hay tiempo para generar intervenciones. Y el tema no solamente es ya en el adulto, sino también en el paciente infantil. El endurecimiento arterial, la disglicemia que pueda tener, el estrés oxidativo, disfunción endotelial, etcétera, son cosas que se va dando ya desde la población infante, más aún ahora, por ejemplo, con la pandemia, que nuestros hijos ni siquiera salían a correr porque estaban metidos en nuestra casa. Hay publicaciones que hablan del sofá asesino, el sofá killer, donde el niño está con sus videojuegos y comiendo sus snacks. Ya de la aterosclerosis se conoce hace muchísimos años, hay evidencia inclusive en desembalsamientos de faraones, donde encontraban ya las lesiones de esta enfermedad. Y justo era lo que comentaba, ¿no? Nosotros como sistema de salud intervenimos de manera secundaria cuando ya se generó el evento, cuando ya, como quien dice, se rompió la placa con el infarto o con el derrame. Pero ¿por qué no buscamos la enfermedad aquí, en esta etapa subclínica? ¿O es que acá no se pueden determinar cambios? Claro que sí, claro que sí. Hay maneras, como vamos a ver, que se pueden utilizar, hay biomarcadores que se pueden unir al perfil y inclusive estudios de imagenología que ya pueden detectar la presencia de calcio o alteraciones endovasculares en los pacientes. Estos estudios, por ejemplo, de microscopía, de imágenes, cómo entran a nivel de la arteria coronaria y cómo ya pueden ver un incremento de acá, por ejemplo, ¿ve? Ya este está haciéndose un crecimiento acá. Este es un procedimiento imagenológico dentro de las arterias coronarias. Miren, este ateroma va a seguir creciendo. Y ahí podemos hacer todas las intervenciones. De repente iniciar ya tratamiento con estatinas, etcétera. Y bueno, en definitiva, los biomarcadores tienen innumerables problemas, temas relacionados al LDL, por ejemplo, para su cálculo. Y lo más importante es esto de acá. Nosotros cuando vemos en nuestros perfiles lipídicos, ¿quiénes en sus perfiles lipídicos, en sus laboratorios, tienen implementado la ApoB dentro del profile? Levante la mano. ApoB. ¿Alguien en su perfil lipídico incluye el ApoB? ¿O lo tienen implementado en sus plataformas para sus pacientes? ¿En los laboratorios públicos? Y para que vean, un paciente, digamos, un paciente 1 puede tener una concentración de LDL de 70, pero parte del colesterol aterogénico es 30, pero tiene moléculas grandes. Los LDL pueden ser moléculas grandes y en este caso tiene paciente 6, pero el ApoB tiene la particularidad de unirse individualmente a cada partícula de LDL. Se une. Por lo tanto, si acá hay 6 moléculas de LDL, tenemos, pues, por decirlo, un ApoB de 0.6. Pero cuando el LDL se oxida por diferentes razones, lesiones en el endotelio, diabetes, hipertensión, tabaquismo, tabaco, consumo de alcohol, etcétera, va a generar que las LDL se oxiden y se vuelvan chiquitas, pequeñitas. Y estas LDL ya no van a tener, por ejemplo, este tamaño y acá van a haber definitivamente más ApoB, de tal manera que tendrías 1.2 de ApoB. Conclusión, un paciente con mayor ApoB tendría mayor riesgo cardiovascular que un paciente con menor ApoB porque sus LDL son más aterogénicas. Van a tener mayor posibilidad de entrar al endotelio y generar cambios. Por eso, en este caso, podemos ver cómo este paciente tiene LDL grandes y tiene bajo riesgo, ¿no? Con la misma concentración de LDL, esta paciente, Pilar, por ejemplo, tiene LDL chiquitas y lamentablemente tiene un mayor riesgo de enfermedad. Muy bien, entonces tenemos que comenzar a entender la utilidad de estos nuevos biomarcadores que ya tienen muchísimos años, pero no los incluimos aún, y ya las guías mundiales las recomiendan. ApoB, colesterol no HDL, como marcadores importantes para ver el riesgo cardiovascular. Comiencen a leer un poco más, revisar este tema del colesterol no HDL, y lo más importante, comiencen a hablar con sus cardiólogos y pregúntenle qué calculadora utilizas para ver el riesgo cardiovascular en tus pacientes en la consulta, ¿no? ¿Cuál es tu riesgo cardiovascular? Acá, por ejemplo, un paciente que tiene 80% de probabilidades de tener un derrame o un infarto
en los próximos 10 años porque tiene probablemente algunos factores de riesgo de daño. Esta es una calculadora británica. Hay calculadoras también para nuestra región, por la OPS, OMS, hay un programa GER que ayuda también a esto. Y bueno, las guías ya de la parte clínica ayudan a tomar intervenciones en base a los valores que todavía prevalecen para ver el riesgo. Pero cuando abordamos el riesgo residual, utilizan otros biomarcadores para tratar de implementarlos. Bueno, en fin, esta es parte de la guía y resumirlo con esta lámina. Para terminar, diabetes, glucosa, hemoglobina glicosilada, prueba de tolerancia, enfermedad renal, creatinina sérica, creatinina en orina y albúmina en orina, y enfermedad cardiovascular, el perfil lipídico que usamos probablemente, y el ApoB, y bueno, no he hablado de la lipoproteína A, pero es un marcador también muy importante, especialmente en gente que tiene algún tipo de compromiso de válvulas y que tiene familiares que han muerto de manera prematura, menos de los 60 años. El tratamiento, por ejemplo, para la hiperlipoproteinemia A es la aféresis, no siquiera una estatina. En fin, y quedamos con estas preguntas, ¿no? Tenemos un enorme desafío como país, o ustedes como laboratorio iniciar en sus establecimientos la implementación de programas que ayuden a disminuir estas enfermedades. Muchas gracias. Muy bien. Ha sido la hermosa participación de nuestro doctor.